inclinación. ¿Cómo se llama esa inclinación? A ver, ¿quién me dice? Vamos a poner por un puntito. Peralte, Inge. Peralte, Inge. Ya, Peralte. A ver, espérame un ratito. Aunque ¿quién me ha dicho? Yo, Inge. Ya, Franco. Rocha. Espérenme un segundito, voy a anotar un punto ya. Que este va a estar incluido para el primer parcial ya, porque todavía no he sumado. Entonces, Franco Gerson Rocha. Uy, habías tenido 5, tranquilo. Soy bandido. Bueno, sí, ya es el bombeo, ¿no ves? El bombeo. Pero no, parece que te has equivocado al darme la respuesta. ¿Qué me dijiste, Franco? Peralte me has dicho, ¿no? Sí, Peralte. No, yo he preguntado. Bueno, Karen parece que quería contestar también. A ver, ¿cómo era Karen? A lo que he preguntado. Dije lo mismo que mi compañero, Inge. Ya, no, yo lo que he preguntado ha sido esto, fíjate. He dicho, la sección transversal de la calzada sobre un alineamiento recto, o sea, en una tangente, en una zona recta, digamos, del camino, tiene una inclinación. Esa inclinación transversal, ¿cómo se llama? Eso es lo que pregunté. Y en un alineamiento recto, entonces, ¿cómo se llama eso? ¿No? ¿Cómo no van a saber? A ver. Bombeo, Inge. Eso, bombeo. No se olviden nunca en su vida. A ver, Carlos Iván Gutiérrez. Carlos Iván Gutiérrez. ¿Qué? Sí, Inge. Sí, voy a anotarte un puntito. Espérame un rato. Carlos Iván 2 habías tenido. 3. No se olviden nunca, en tangente, en tramos rectos, estamos hablando, voy a repetir de nuevo, en una sección transversal de la calzada, en una sección transversal de la calzada, en un tramo recto, en un alineamiento recto, si quieren, o en tangente también se dice, se tiene una inclinación. Bueno, eso ya no admitiré, pero se tiene una inclinación, ¿no? Y esa inclinación, ¿qué se llama? Yo les preguntaba. Dos se me han equivocado y han dicho, han utilizado la palabra peralte, porque digamos eso también se llama sobreelevación. Entonces, eso es en la curva, ¿qué es lo que vamos a ver? Pero yo empecé indicando, a ver, en una sección transversal de la calzada, en un tramo recto o en un alineamiento recto, ¿cómo se llama esa inclinación? Entonces, la inclinación en un tramo recto comúnmente llamamos bombeo, y es un bombeo normal, bombeo. Ese bombeo tiene ¿qué inclinación? 2%. Puede tener 3, puede tener 4 e incluso 5% de inclinación, o sea, dependiente, 5 en la sección transversal, ¿no ve? Pero ¿por qué tenemos diferencia? A ver, ¿quién me dice? A ver, para que se ganen puntitos, a ver. ¿Por qué tenemos diferentes inclinaciones en el bombeo? ¿Se ve que no han estudiado? A ver, repasaremos. O quieren verme. Si quieren, me ven. Ahí se lo puedo poner ahí para que. Aunque en San Simón medio que no les gusta estar con video, pero yo pongo nomás, no hay problema. A ver. Juan Carlos. Inge, porque depende al tipo de pavimento también. Ya, está bien. Depende del tipo de superficie de rodadura. Está muy bien. O sea, de pavimento ya lo estás generalizando, no hay problema. Pero más que todo se denomina del tipo de rodadura, ¿ya? Ahorita Karen me vas, pero voy a anotar Juan Carlos Choque, ¿no? Juan Carlos Choque, esperen un ratito. Juan Carlos Choque, un puntito, ¿ya?
Depende del tipo de rodadura, ¿ya? Ahora, Karen, a ver, Dije, tal vez dime. puede ser por el tipo de drenaje. Y ya, también, o sea, te acepto. A ver, vamos a complementar. Voy a anotarte primero. Ah, Carmona. Tienes ya los 5 puntos. Ya está, perfecto. 5 puntos voy a dar como máximo, ¿ya? Lo que me ha dicho Karen, dice, por el drenaje, este bombeo normal que se coloca en las vías en general, se pone una inclinación, y en tangentes, en los tramos rectos, se llama bombeo, ¿ya? Se debe a que es una parte de la obra que sirve para desfogar el agua más rápido. Por eso se puede decir que sirve para el drenaje, el bombeo. Es un elemento de evacuar agua. Aunque, si pregunto yo cuál es el elemento principal para desfogar el agua de lluvia pluvial, es las alcantarillas. Después, las cunetas, ¿no? Y como complemento es el bombeo. Este bombeo sirve para sacar el agua de lluvia lo más pronto posible. Entonces, cuando me dijo Juan Carlos, por ejemplo, que esto se debe al pavimento, me ha dicho, pero más que todo se debe a la superficie de rodadura. La superficie de rodadura puede ser un pavimento rígido, digamos, un flexible. Y es en un lugar que llueve bastante. Cuando llueve bastante en un lugar, entonces le damos un bombeo del 2%. Eso es así. Normalmente en nuestras carreteras tenemos con 2% de inclinación. Ese bombeo en las carreteras que tenemos en el país es un bombeo bidireccional. Bidireccional quiere decir a ambos sentidos. O sea, desde el eje del camino a ambos lados hay una inclinación del 2%. Pero ese 2% podemos modificar. ¿Y cuándo se modifica? Cuando la superficie de rodadura o el camino, la calzada, es de tierra, por ejemplo. Nosotros decimos de tierra, ¿se acuerdan? En otros países tienen otros nombres, no dicen de tierra. Por ejemplo, yo les he dicho en México, ¿qué dicen? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿Quién quiere aprender de otros países también? Y cuando uno lee un libro mexicano, por ejemplo, se lee, nunca van a encontrar camino de tierra, no dice, nunca dice caminos de tierra. ¿Qué dice? Afirmado, No, afirmado. no, tampoco Shirley. A ver, seguí. Pero me gusta que participes. Vilches, espérame un segundito, voy a anotar. ¿No? Aunque te hayas equivocado, me gusta que participen. Espérame un segundo, Vilches. Ya, uno tienes, es el segundo. Shirley. No, yo he preguntado el de tierra, nada más, ¿ya? Entonces, el camino de tierra que usamos el término como capa de rodadura en Bolivia, o sea, es sin haber puesto ningún material. Cuando abrimos una carretera, una vía, no le pongo ningún material para cubrir la calzada, eso es un camino de tierra. Entonces, a esos caminos de tierra se les da un bombeo también. No es que se los pone horizontal y listo, no, se les da un bombeo. Como a veces demora en salir el agua, se les aumenta el bombeo. Por eso es que digo, puede tener 4 hasta 5% de inclinación, ¿no? Entonces, los caminos de tierra en otros países se llama, o por ejemplo, voy a empezar por México. México, que usamos bastante bibliografía de México, ahí dice en terracería. Terracería, eso es la palabra que emplean para decir camino de tierra, terracería. En Colombia, que tenemos más bibliografía también de Colombia, se dice ¿qué? A ver quién me dice. Ese sí es más difícil. Se dice destapado, caminos destapados. O sea, no dicen caminos de tierra, ni dicen en terracería, dicen caminos destapados. Entonces, esas son las 3 palabras que significan lo mismo.
son caminos de tierra. Entonces, a esos les damos bombeo del 4%, 5%. Si le pongo una capita de rodadura, por ejemplo, ripio, o sea, lo que decía Shirley, por ejemplo, era, nosotros usamos mucho la palabra ripio, ¿no? Pero en Colombia no se utiliza la palabra ripio. O sea, ellos dicen, no, el ripio no, es otra cosa. Y efectivamente, si ustedes ven en el diccionario de la lengua española, así, van a encontrar que ripio es material de desecho, de cerámica. Pero en la parte de abajo dice, en literatura o en gramática, cuando una palabra en determinados países cambia el significado, no sé qué se dice, anglicismo, no sé, bueno, no me acuerdo. En Bolivia, Perú y Paraguay se utiliza el término de ripio, pero en Colombia se utiliza la palabra afirmado, lo que dijo Shirley, afirmado. Afirmado es material granular que se coloca encima de la plataforma de un camino. Ese es afirmado. Revisen en el diccionario, afirmado es material granular que se extiende en la plataforma, en la calzada, digamos, ¿no? Ese es el ripio que nosotros usamos, ¿no? Pero en nuestro árbol de comunicarnos siempre decimos ripio, este camino tiene ripio, ¿no? O sea, material granular que se extiende en la calzada. Entonces, en Colombia no. En Colombia se dice, este camino tiene afirmado. Los colombianos dicen que hablan mejor el español, pero no siempre, porque yo conozco, por ejemplo, ellos dicen gripa. ¿Y cómo es el término más correcto? Es gripe, no gripa. Pero bueno, ellos dicen que hablan muy bien el español. Bueno, no sé, por eso estoy comentando ahí algunas palabras que efectivamente tienen un mejor significado, como el afirmado, ¿no? Entonces, el afirmado también le vamos a dar una inclinación en tramos rectos o en tangentes del camino de 3-4%. Si en ese lugar de que estoy haciendo el camino llueve mucho, bueno, se puede aumentar esa inclinación, ¿no? Máximo es 5, máximo. Pero si no llueve nada, por ejemplo, en el desierto de Atacama, que ya no es nuestro, es de Chile, ese desierto no llueve nada, ni una gota en todo el año. Entonces, si no llueve, yo podría hacer bombeo cero, completamente horizontal. Pero por seguridad ante cambios climáticos, etcétera, es que se le coloca 1,5, se puede poner 1,5, y en nuestro país usamos mucho 2%. 2% la inclinación en tramos rectos en la sección transversal del camino, de la sección transversal. Eso se llama bombeo. Yo les dije, ahora vamos a hablar sobre la transición de peralte. Entonces, justo empezaba yo comentándoles en los tramos rectos, ¿no? En el tramo recto se llama bombeo, pero llegas a la curva, ya no se llama bombeo, se llama lo que me decía Karen, ¿no? Y también Franco, los dos que me dijeron, esto es peralte. Efectivamente, peralte se llama en las curvas. La inclinación transversal del camino, de la calzada, si quieres, es un peralte. En México no se utiliza la palabra peralte, se utiliza sobreelevación. O sea, en la bibliografía mexicana van a leer y dice ahí sobreelevación. Entonces, la sobreelevación es el peralte. Y eso es lo que vamos a ver hoy, dedicado a las secciones transversales en las curvas. Para esas secciones transversales en las curvas hay una transición, se cambia poco a poco. No es que uno pone así, listo, ya, una inclinación de 5% y listo. No,
Todo está normado, dependiendo de la seguridad, de la comodidad, de la velocidad con la que estás yendo, que el tipo de capa de rodadura que tienes en el lugar. Todo eso influye para definir el peralte de un camino. Ahora, antes de terminar esta parte de o sea, mejor dicho, antes de terminar lo del bombeo, tenemos en la Blanco Galindo, por ejemplo, un bombeo. La Blanco Galindo, esa avenida es casi en tangente, ¿no? Recta, casi no hay curvas. Entonces, ese bombeo, ¿cuánto tiene de inclinación? Pregunto. ¿Y cómo es su bombeo? ¿Cómo es el bombeo? A ver, ¿quién me puede decir? Por un punto. A ver. ¿Cómo es el Blanco Galindo? La sección transversal en los tramos rectos. ¿Cómo es? Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas noches, Adrián. Un gusto. Vendría a ser, el bombeo sería bidireccional. A ver, no, pero vamos a aclarar. A ver, Adrián Núñez, espérame un segundito. Vamos a anotar un puntito por participar más que todo. Ya tenías un hito, ahora segundo. ¿Ya? Unidireccional, ingeniero, desde las jardineras. Dime, Luis. Dime, Luis. Unidireccional desde la jardinera hacia los lados. ¿Cómo sería? Unidireccional desde la jardinera. Eso, ese es lo correcto. Espérame, Vargas. Tienes tres o cuatro tienes. Tienes 4, 5 con eso. Muy bien, muy bien. Es bombeo unidireccional. Eso es. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, o si quieren, a cualquier rato que estén pasando por la Blanco Galindo, van a ver que de la jardinera central, baja una inclinación. Entonces, es a un solo lado. No hay como el bombeo en un camino de 2 carriles. O sea, yo les decía, del eje va a un lado y al otro lado. Ese se llama bombeo bidireccional. Eso es lo normal que hay en las carreteras, de 2 carriles. Cuando yo digo de 2 carriles, quiere decir un carril de ida y un carril de vuelta, o un camino si quieren. Yo diferencio entre carretera y camino, ¿en qué forma? El camino es una vía secundaria, una vía donde hay poco volumen de tráfico, ¿no? O sea, menos cantidad de vehículos que circulan. Y una carretera es una vía más importante. Entonces, pero los dos son sinónimos. Carretera y camino son sinónimos. Entonces, cuando uno hace un informe, por ejemplo, puedes usar los dos términos. O si quieres, en vez de, no quieres usar ni carretera ni camino, puedes usar otra palabra que es la vía. ¿Listo? La vía es una palabra que es sinónimo también, ¿no? Entonces, cuando uno hace informes así dentro de lo que ustedes van a aprender en ingeniería, cuando sean profesionales, no se puede repetir la misma palabra. Un informe tienes que ir cambiando, entonces tienes que buscar sinónimos. Y por eso es que les digo, se puede ir mezclando, ¿no? Carretera, camino, vía, así. Bueno, entonces está muy bien. Es lo que dijo Luis. En la Blanco Galindo tenemos un bombeo unidireccional. La avenida Uyuni, por ejemplo, aquí en la zona norte de Cochabamba, que es del río Rocha hacia el norte, esa avenida Uyuni, donde hay los escudos, en la jardinera. Tiene, si usted se fija, tienen bombeo unidireccional también. Y la mayoría de nuestras avenidas tienen bombeo unidireccional. ¿Y por qué no tiene bombeo bidireccional? Porque no tenemos muy buen drenaje. O sea, no tenemos sumideros, no hay mucha cantidad. Entonces, la mejor forma de solucionar es ponerle a un solo lado la inclinación, aunque debería tener a ambos lados para distribuir mejor el agua. Pero en este caso de la Blanco Galindo, de las avenidas, en la mayoría de los que tenemos, está a un lado. O sea, bombeo unidireccional, o sea, 2% a un lado, nada más. Y al otro lado, desde la jardinera, 2% también. ¿Ya? Bueno, entonces, eso es lo que estaba queriendo empezar, ¿no? Pero quiero que se ubiquen. Nunca, todo lo que hablamos, tienen que tratar de
aprender y recordar y no olvidarse nunca, ¿no? O sea, yo pensé que ya sabían que era el bombeo y ahí incluso hemos estado hablando de las partes que componen una carretera, que es muy importante. O sea, como ingenieros necesitamos conocer las partes que componen una vía, ¿no? Y les he pasado una sección transversal, uno del libro que tenemos del James Cárdenas, que es muy sencillito, y otro les he pasado en inglés y en español, de 33 partes que componen más o menos un camino. Entonces, o 30. Tienen que saber siempre. Entonces, una de las partes es el bombeo. Yo pensé que sabía ya bien del bombeo. Pero entonces, el bombeo así se define, como les estoy indicando. Uno, cuando está haciendo un diseño, adopta en función del tipo de capa de rodadura que tienes. No tienes más que empedrado, por ejemplo. Voy a hacer un empedrado. No vale la pena poner 2%, porque aunque no llueva mucho, es preferible siempre ponerle un poquito más de bombeo, porque para que pueda salir el agua. Lo que alguien me decía, como Karen, que sirve también este elemento que es el bombeo para el drenaje. Es cierto, es complemento, pero es un complemento que no tiene mucha importancia, digamos, porque ¿cuál es el que trabaja para drenaje en un camino? Las alcantarillas. Esas son las que evacúan el agua de verdad, ¿no? Pero hay que, para ayudar a que vayas solucionando que el agua, si se queda en la calzada, va a dañarlo, lo va a deteriorar, va a durar menos ese pavimento o esa vía, va a haber huecos o baches que decimos. Entonces, para evitar eso es que se da ese bombeo, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ahora nos vamos a la sección transversal, pero en la curva. Entonces, vamos a empezar a ver, salvo que alguien quiere preguntarme alguna cosa, ¿no? Si quieren, pregúntenme. No hay problema. ¿Sí? Y si puedo, les voy a responder, pero lo que quiero es que no se me olviden que si ustedes están pasando, fíjense, hay pocos, la mitad del curso hoy día no ha pasado clase. Entonces, son 69. Yo quiero que los 69 sepan, tienen que saber qué es el bombeo, ¿no? Es un elemento que ayuda a retirar el agua de la calzada. Va ayudando a que se salga más rápido el agua. Para eso se le da una inclinación. La inclinación normalmente debería ser 2%, es lo que usamos. Pero ahí podemos ir cambiando. Puede ser 3% si tarda mucho en salir el agua de la capa de rodadura. O sea, por ejemplo, un ripio, un empedrado, tarda. O sea, no tiene que irse corriendo poco a poco. Entonces, por ese motivo es que le aumentamos a 3%, 4% e incluso 5%. Y eso es lo que tenemos que hacer en el bombeo que se hace en los tramos rectos. Pero cuando llegamos a la curva de un camino, en la curva ya no se llama bombeo, sino se llama peralte o sobreelevación. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces no hay consultas. Entonces voy a estar presentando las diapositivas para ir avanzando, ¿sí? O algo quieren decirme. Yo lo que quiero siempre les hago con el mejor aprecio a mis alumnos, que cada día quiero que aprendan algo y no se me olviden. Eso es lo que quiero, que aprendan. No que ese ratito sepan y después ya no sepan. Si la idea es que ustedes tienen que ir aprendiendo cosas cada vez. No hay que quedarse así, que uno no sabe mucho. Hay que leer. Tienen que leer, ¿ya? No quieren consultarme. Una consulta, ingeniero. Dime, José Andrés. Para el pavimento rígido, ¿el bombeo sería igual que el pavimento asfáltico o diferente? Sí, José Andrés. Voy a anotarte un puntito, espérame. Es el mismo, o sea, tiene las mismas características. Es un pavimento que va saliendo más rápido el agua, un rígido, un flexible. No asfáltico. Bueno, a veces uno usa, ¿no? José Andrés Apaz, espérame un ratito. José Andrés
pasa, tienes 2, con este 3. Muy bien. O sea, el término más correcto es un pavimento flexible, ¿ya? Ese es no asfáltico. Pero a veces los libros ponen pavimento asfáltico. Bueno, pero si quieres emplear un término más exacto, es un pavimento flexible. Y el otro es un pavimento rígido, ¿no? Entonces, la losa de hormigón. ¿Qué hormigón? Hormigón Portland. ¿Por qué? O hormigón hidráulico, porque es con agua, ¿no? Porque tenemos concreto, por ejemplo, es una palabra, el concreto. A ver, el concreto usan mucho en Colombia y en México, concreto. En cambio, nosotros, ¿qué usamos? La palabra hormigón. Hormigón es lo que usamos más. Entonces, un concreto asfáltico, por ejemplo, es un pavimento flexible. Y un concreto Portland o hidráulico es un rígido, ¿no? O sea, es con cemento Portland. Entonces ahí están las diferencias, porque los dos yo puedo utilizar la palabra concreto, los dos tienen concreto, pero uno es concreto asfáltico y el otro es concreto hidráulico, ¿eh? En pavimentos, cuando ya estamos queriendo ver la diferencia, ¿no? Entonces es lo mismo, la misma inclinación, o sea, 2%. Es terminado, está bien terminado, entonces el agua corre rápidamente. En un flexible o en un rígido corre rápido. O sea, por eso es que le damos 2%. Yo le podría dar menos y va a correr el agua también. ¿Con cuánto correría el agua? Con 0,5%. Fíjense, le estamos dando inclinación al bombeo de 2%, 2%, que quiere decir que vuela el agua, sale rápido. Pero ese es en el caso de superficie bien terminada, ¿no? Pero si quisiera yo disminuir esa inclinación y que salga agua sin mucho, lo único que tienes que controlar es la nivelación, o sea, que esté bien nivelado. Con 0,5% consigues que el agua salga, con 0,5%. Y todavía puedes bajar un poquito más, no sé si alguna vez les he comentado. Se puede hacer una cuneta, por ejemplo, con 0,35% de inclinación, no 2, 0,35. Con 0,35, si haces bien nivelado, o sea, la nivelación te define las alturas de cotas, ¿no? Si nivelas biencito, va a correr el agua con 0,35, va a circular. Pero si no has nivelado bien, en un lugarcito te has equivocado, por ejemplo, se va a estancar el agua ahí. Ya hay ese límite, ese es mínimo minimorum, se llama. A mí me enseñaron así, el mínimo de los mínimos, mínimo minimorum. Pero con 0,5 circula el agua fácilmente. Entonces, si le ponemos 2, sale más rápido, ¿no? Pero con 3 o con 4 de inclinación, hemos puesto mayor inclinación, pero tarda más. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer, ¿no?, el agua. Por ejemplo, en un ripio no va rápido, sino que tiene que recorrer del material pétreo a otro material pétreo y así va recorriendo. Entonces, por eso es que por esa demora y esa lentitud es que se puede subir el bombeo al 4%. Esas son las razones por las que cambiamos la inclinación. ¿Ya? ¿Listo? Inge, una duda. Dime, Shirley. Cuando una vía ya está construida y no tiene el bombeo correcto, ¿cómo se solucionaría? Ya. ¿Sabes qué? Cuando uno va a construir un camino, y vas a poner una estructura de pavimento, o sea, vas a poner, si voy a ser flexible, normalmente la estructura está compuesto ¿de qué? Tienes el terreno natural, ¿no? O si quieres se denomina subrasante. Encima vas a colocar la subbase, digamos, una capa granular que es la subbase. Para colocar, desde la subrasante, tienes que hacer con inclinación. Cuando están construyendo una carretera, un camino, ya desde abajo se hace con inclinación. No es que al último se pone el bombeo, no, sino que para que mantenga el mismo espesor de cada capa, entonces va con la misma inclinación. O sea, si hemos definido que va a ser 2% de inclinación
del bombeo en tramo recto. Entonces, en la subrasante, cuando vamos a preparar, hacemos con el 2%. Ponemos la capa subbase con 2%. Ponemos la capa base, que es una estructura de pavimento flexible, la que estoy comentando, con inclinación del 2%. Después ponemos el riego de imprimación, que es lo que liga, digamos, la capa base con la carpeta de rodadura, es para coser, digamos, para eso sirve el riego de liga, o mejor dicho, en este caso, riego de imprimación, que estoy usando, riego de imprimación. El riego de imprimación, por ejemplo, el que más se usa es el MC70. Esa es una nomenclatura que ustedes verían si les explican más en carreteras 2, ¿no? En carreteras 2, el MC70. ¿Qué quiere decir esa simbología? Es decir, que es un asfalto líquido de curado medio, de viscosidad 70 centistock. Eso es así, las nomenclaturas que uno tiene que ir aprendiendo con el tiempo. Entonces, se coloca ese riego de imprimación y encima recién viene la capa de rodadura, que la que más se utiliza en Bolivia se llama concreto asfáltico en caliente, o si quiero cambiar la palabra, se denomina mezcla asfáltica en caliente. Esa es la que usamos. La Blanco Galindo tiene una mezcla asfáltica en caliente. La avenida Oquendo, mezcla asfáltica en caliente. Y así, la carretera Cochabamba-Santa Cruz, mezcla asfáltica en caliente. Ahora, que haya unos tramitos, por ejemplo, en la Blanco Galindo, las intersecciones con la Juan Pablo II, ahí tenemos un pavimento rígido. Lo han cambiado, o sea, lo han modificado hace unos 5 años o 4 años. Han resuelto poner en esa intersección con pavimento rígido, ¿no? Entonces, queriendo contestar a Shirley, que bueno, le voy a anotar, porque a ver, parece que tienes ya los 5 puntos, pero voy a revisar todo esto. Tienes 2, bonito más, 3, ¿ya, Shirley? O sea, eso quiere decir que desde abajo, o sea, desde el terreno natural, debemos poner con inclinación, ¿ya? Así se hace, no es que el último voy a ponerle la inclinación o no le voy a poner inclinación. No, normalmente debemos ir colocando la inclinación. Pero te voy a comentar un poco para que te ubiques tal vez. La Blanco Galindo, que a veces es buen ejemplo. ¿Sabes? Tú no naciste, yo tampoco, tal vez, o tal vez tenía 5 años, no sé. ¿Cómo crees que era la Blanco Galindo? A ver, para que nos podamos ubicar y cómo se ha ido modificando lo que tú quieres saber, digamos, de por qué el bombeo, cómo es esto. Por ejemplo, la Blanco Galindo, cuando se construyó, ¿cómo era? Era una carretera de 3 carriles por sentido, como está ahorita, o una avenida de 3 carriles por sentido, si quiero cambiar la palabra, o era un camino de cuántos carriles, ¿cómo es? ¿Cómo crees que era antes? O sea, más o menos en el año 1950, debe ser, 1948 han debido construir, incluso, yo sé, según la historia, Simón y Patiño, que era rey del estaño, o sea que abastecía a todo el mundo casi con las minas de estaño que había en Bolivia. Él quiso construir esa vía, la Blanco Galindo, pero puso una condición, y la condición que puso fue que quería que se llame Albina Patiño, al nombre de su mujer. ¿Y por qué quería hacer eso? A ver, ¿quién me puede decir por qué quería pavimentar esa vía? ¿Saben? A ver, alguien, por la historia, digamos, uno puede darse cuenta. ¿Por qué? Creo que él tenía domicilio en el lado de Vinto, si no me equivoco. Correcto. Luis Antonio, está muy bien. O sea, él tenía su hacienda, digamos, no sé qué palabra utilizaban en esa época. A ver, espérame, voy a poner Luis Antonio Tapia. Luis Antonio Tapia, el primero. Tenía su
no, tiene un nombre, como hacienda, digamos, la hacienda Albina Patiño. O sea, está entre Vinto o sea, más o menos entre el límite de Quillacollo y Vinto. Pairumani se llama, en Pairumani. Entonces, ahí él construyó una casa como de campo, por decir algo. Es lo que hay, ¿no? O sea, yo cuando era pequeño llegué a ver esa hacienda y llegué a conocer dónde está enterrado, en un mausoleo que está en el subsuelo. Ahí está enterrado él, su mujer y sus hijos. Entonces, él quería para conectar hasta su hacienda, para eso era, ¿no? Y bueno, pues se opusieron y dijeron, no le vamos a dar el nombre de su mujer, y ahí se quedó, y no lo han hecho. Entonces, ¿cómo es que empezó? El Estado, seguramente el año 1940 y tantos, así, construyó un camino. Y seguro que ha construido un camino sin concreto asfáltico, no, sin pavimento flexible, seguro. Era de tierra, le han puesto después ripio, y era un camino de ida y de vuelta. O sea, ¿qué quiero decir eso? Un camino con un carril de ida y un carril de vuelta. Ese era el camino que había hacia Quillacollo, ¿no? Ha pasado el tiempo y han resuelto ya el 60, seguramente 1960 o 64, no sé, o por ahí, han ampliado. Y fíjense, de un camino que era un carril de ida y un carril de vuelta, han puesto 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta. Entonces, para darle el bombeo, han tenido que ir modificando, han tenido que ir corrigiendo, o sea, le han dado la inclinación en las partes desde donde se ha reconstruido, había que darle el bombeo que correspondería, ¿no? O sea, se ha ido modificando. Bueno, ese tenía 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta. ¿Cómo era? Ese sí ya más o menos yo me ubico. Ese era bombeo bidireccional. O sea, bombeo bidireccional. O sea, ¿qué quiere decir? En un sentido, la inclinación era a ambos lados, así, en un sentido. Y en el otro sentido, también la inclinación era a ambos lados. Y al medio de eso había la jardinera. ¿Qué ocurría? ¿Y qué problema tenemos siempre en Cochabamba? No tenemos un adecuado drenaje. O sea, las aguas de lluvia, o sea, las aguas pluviales, van por pendientes naturales recorriendo las vías, las calles y salen así, está listo. No entran a un sumidero, la mayoría tenemos por pendientes naturales, se saca el agua. Entonces, en esta Blanco Galindo, ¿qué había? Que se estancaba el agua en la parte de la jardinera central, ahí se quedaba, porque era bombeo bidireccional. Entonces, un vehículo pasaba y botaba el agua del otro lado, al que está en sentido contrario, y lo mojaba, y así era más o menos esa Blanco Galindo. Entonces, después resolvieron cambiar, y la han cambiado a 3 carriles por sentido. Así ha ido ocurriendo, no es que de golpe ha aparecido lo que tenemos, no. Han ido cambiando y hasta han sacado crédito del Banco Mundial como si fuera un camino, o sea, una carretera, porque el Banco Mundial no presta dinero para una avenida, una vía urbana, no presta. Entonces consiguieron el financiamiento considerando que era una carretera. Y por eso es que con financiamiento hicieron y 3 carriles por sentido. Entonces, de lo que tenía bombeo bidireccional, han tenido que modificar lo que más o menos Shirley, en cierta forma, dice, ¿y qué pasa? Hay que corregir, hay que cambiar para darle a un solo lado, que es lo que tiene actualmente. El bombeo es unidireccional, les he dicho, ¿no ves? De la jardinera central a un solo lado. Pero en ese lugar antes era bidireccional. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que a la capa base, que es antes de poner la capa de rodadura, que es la que normalmente vemos negro ahí, que es pavimento flexible, han tenido que modificar, y al modificar han aumentado más espesor que lo normal. O sea, ¿qué quiere decir? Si el espesor de la capa base era de 15 centímetros,
para poder hacer que sea la inclinación a un solo lado, han tenido que subir hasta 25. 25 a un lado y al otro le han dejado en 15. Entonces, eso es lo que se hace, se corrige y puede haber en un lado más espesor que en otro por ese motivo, porque estamos reconstruyendo o si quieres haciendo un nuevo diseño. Entonces, al cambiar las características del ancho de carril y el bombeo, etcétera, eso se hace, se modifica, se aumenta el espesor, pero antes de poner la capa de rodadura. Entonces ya se ha corregido y después ya se pone la siguiente. Entonces, normalmente, Shirley, los caminos tienen que tener una inclinación, tienen que tener para botar las aguas, ¿ya? O sea, tienen. Pero aquí te he querido comentar una situación real de que se ha ido cambiando el bombeo, y al cambiar el bombeo se ha corregido colocando capas, la capa base con diferente espesor. No todo el espesor ha sido el mismo, ya en este caso. Entonces, originalmente era de 15. Entonces, a un lado le han aumentado otros 10 centímetros para que sea una pendiente a un solo lado y bombeo unidireccional. Entonces, por eso es que la Blanco Galindo tiene como capa base 23 centímetros, 24 centímetros de material de capa base. ¿Y qué material es la capa base? Es un material triturado, o que ustedes normalmente dicen chancado. O sea, el agregado está fracturado, y ese agregado fracturado cuesta más, por si acaso. Cuando tú lo chancas, o sea, haces trituración del agregado, tiene un ángulo de fricción mejor y te garantiza mayor resistencia. Entonces, la capa base de la Blanco Galindo es triturada, la capa base. La capa subbase es material de canto rodado, o sea, granular nada más, granular, sin trituración. Entonces, la mayoría de las estructuras de pavimento flexible conviene que la capa base sea triturada. O sea, todas las carreteras que que queremos comentar de la última que se ha hecho en Cochabamba, la doble vía hacia la Angostura, por ejemplo, esa tiene capa base triturada. ¿Y qué capa de rodadura tiene? Concreto asfáltico en caliente. Eso es la que tiene ahí, ¿no? En cambio, en pavimento rígido, no es necesario que la capa debajo de la losa sea triturada. Esa puede ser de canto rodado o sin trituración, ¿ya? Sin trituración, no significa mucho. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar una cosita. En pavimentos, después cuando lleven pavimentos, cuando uno está haciendo diseño de la estructura de un pavimento, para eso estudias Carreteras 2, ¿no? Para hacer la estructura de un pavimento que, si yo voy a hacer el rígido, o sea, una losa, debajo de la losa se coloca una capa que se llama subbase, y en otras bibliografías dice capa base. Pero ese generalmente puede ser un material granular sin trituración. Ahora, ¿qué es lo que quiero que aprendan? Que cuando hacemos un diseño de una estructura de una losa de hormigón, la capa esta base, la capa inferior, o sea, debajo de la losa, nada más, no tenemos más capas, por si acaso. Después viene el terreno de fundación. El espesor de esta capa de esta capa de subbase o base, el espesor se adopta. O sea, dentro de lo que es el diseño de una estructura de pavimentos, en rígido la subbase se adopta. No se calcula, se adopta. Fíjense, eso van a aprender en Carreteras 2. Se adopta, no se calcula. Por ejemplo, en pavimento flexible, sí. En pavimento flexible tienes que calcular cuánto es el espesor de la subbase, cuánto es el espesor de la base, cuánto voy a poner de espesor de la capa de rodadura. Todo eso se calcula. En pavimento rígido, no. En pavimento rígido, la losa se calcula, pero la capa que está debajo de la losa, que normalmente se llama subbase,
o si quieren en otros términos, base, también se utiliza en algunas bibliografías como base, esa se adopta. O sea, se adopta. ¿Y cuánto se adopta? El espesor mínimo para una capa que se considere como estructura, que exista, una capa granular, ¿cuánto creen que es el espesor como mínimo que deberíamos poner? A ver, ¿quién me puede decir? El espesor mínimo para considerar como capa granular mínimo. O sea, que se considere como capa, porque yo podría poner 1 centímetro de material granular, eso no es capa. Esa es una lamidita de material que le hemos extendido de 1 centímetro, digamos, ¿no? Para que se considere capa granular, ¿cuánto debería ser el espesor mínimo? De ahí es que viene el ripio. Por ejemplo, el ripio, o el afirmado que les he estado diciendo, ¿cuánto es el espesor mínimo? ¿Cuánto debería tener como mínimo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿No? O tal vez nos hemos perdido, tal vez si no, tendría que volverse a reiterar lo que estoy explicando, ¿no? Pero a ver, ¿cuánto es un espesor como mínimo que debemos adoptar para considerar una capa granular? Eso, porque estoy hablando de capas granulares ahorita, ¿no? O puedo hablar de capas estabilizadas, son otras cosas ya, pero capa granular. ¿Cuánto sería el espesor mínimo? Por ejemplo, el ripio. ¿Con cuánto crees que debemos empezar para hacer un ripio? Un ripiado. Quiero hacer un ripiado. ¿Cuál es el espesor mínimo? A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto adoptarían ustedes? ¿O qué creen? ¿No? ¿No tienen 15, idea? Inge. Ya, 10 a Carlos. 15, Inge. ¿Cuánto, Hernán? 10 centímetros. 10. A ver, vamos a anotar primero. Hernán Carvalho. No, esperen, a los dos se pueden anotar. Esperen. Carvalho, Hernán, no habías tenido ni una participación, 1. Y Carlos Iván Gutiérrez, a ver, Gutiérrez. Carlos Iván, habías tenido 3, con 4. Y eso que te has equivocado. 10 centímetros. El espesor mínimo para considerar una capa granular es 10 centímetros. Entonces, cuando ustedes estén trabajando en una alcaldía provincial y les digan, hay que echarle ripio a tal camino, entonces 10 centímetros es el mínimo que tienen que echar. 10. Si hacen mantenimiento de ese camino, ahí pueden aumentar otros 8 centímetros, 5 centímetros, pero se va aumentando el espesor, ¿no? Pero el mínimo que tienes que colocar para que se considere capa granular, por eso reitero siempre la palabra granular, es de agregado. Entonces, mínimo es 10 centímetros. De ahí puedo poner 15, puedo poner 20, puedo poner 25, si hay recursos, incluso hasta 30 centímetros de espesor de capa granular, pero ya es harto, ¿no? O sea, normalmente hacemos de 10 centímetros para un periodo de 10 años. Después, otros 10 años, ponemos otros 10 centímetros, y así es que poco a poco se va aumentando el espesor de las capas, ¿ya? Bueno, me iré a avanzar, porque si no, nos vamos a quedar ahí nomás. Bueno, ya está bien, ¿no? Ya les he explicado, o tal vez algo de eso quieren que les aclare, no sé. ¿No? ¿Está bien? Bueno, iremos a presentar una diapositiva, ¿no? Vamos a presentar la que tenemos ahí, que ustedes tienen en su classroom. Transición del peralte, ¿no? Entonces, ahí. Por ejemplo, ¿para qué sirve esta transición del peralte? Aquí dice, cuando un vehículo circula por una curva circular horizontal de radio R, se le debe permitir recorrerla con seguridad. O sea, queremos que la curva sea segura, cómoda, a la velocidad de operación o específica. Por ejemplo, tal vez no pueden diferenciar entre velocidad de operación o específica. Resulta que Colombia, para las curvas, ha cambiado la velocidad y ha puesto específica. La velocidad específica es la simbología de CH, por ejemplo, en su libro. ¿Y qué consiste? Es una velocidad máxima, pero que sirve para calcular los elementos de una curva en un camino. Entonces,
hacemos con el diseño con una velocidad específica, que es mayor a la velocidad de proyecto. Porque si empezamos a ver, cuando hacemos un diseño, ustedes, por ejemplo, están haciendo su proyecto. Están haciendo con una velocidad de proyecto. Es lo que se hace, así se empieza, velocidad de proyecto. Las curvas, yo podría hacer con la velocidad de proyecto también, pero los colombianos, como estamos agarrando un libro de Colombia y que tiene mucho valor, o sea, ellos han visto que en las curvas los vehículos los vehículos modernos tienen más aceleración. Incluso fuera de tener mayor aceleración, tienes opción a tener mayor velocidad, ¿no? Son vehículos modernos. Entonces, para hacer lo que sea seguro y cómodo, es que adoptamos una velocidad específica. Y la velocidad específica es una velocidad mayor a la de proyecto. ¿En cuánto? En un 15% aproximadamente mayor a la de proyecto. Pero, ¿para qué sirve esta velocidad específica? Para calcular las curvas circulares, o sea, horizontalmente, las curvas circulares, ¿no? O sea, para eso nos sirve. O sea, en las curvas, dicen las normas de los colombianos, vamos a usar la velocidad específica de esto. En otras normas, dice, vamos a hacer con la velocidad de proyecto, listo, con la velocidad de proyecto, que antiguamente se hacía así, con velocidad de proyecto, las curvas, los tramos rectos y todo se diseñaba con la velocidad de proyecto. Pero debido a los grandes incrementos de mejoramiento en los vehículos que tienen mayor velocidad, mayor aceleración, entonces, para darle un poquito más de seguridad a los conductores, es que se cambió la velocidad de proyecto en las curvas por la denominada velocidad específica, ¿no? Entonces, eso no sé si me entienden, porque normalmente yo podría hacer, si revisamos libros así de diseño geométrico, los libros antiguos utilizan la velocidad de proyecto en las curvas y en los tramos rectos. O sea, uno diseña todo con velocidad de proyecto o de diseño, o que también se denomina velocidad directriz, ¿no ven? Yo les he comentado, esas tres palabras significan lo mismo: velocidad de proyecto, velocidad de diseño, velocidad directriz, es lo mismo. Con eso se diseñaba antes. Cuando a mí me enseñaron, solamente era con la velocidad de proyecto, listo. Pero al pasar los años y agarrando estas normas de Colombia, han visto que es bueno, debido al gran avance tecnológico de los vehículos y todo, para darle un poco más de seguridad, y como corren mucho, entonces se le aumenta un poquito más para darle esa seguridad en las curvas, y esa velocidad se llama velocidad específica, ¿ya? Eso es lo que quiero que entiendan primero. Bueno, y ahí la seguridad se introduce en el diseño garantizando la estabilidad del vehículo, o sea, para que no se salga de la carretera por la fuerza centrífuga, ¿no? O sea, si no le hago esta inclinación de peralte en la curva, ¿qué va a ocurrir? Vas a una determinada velocidad y te vas a ir recto, te vas a pasar recto, o sea, te vas a salir de la curva. Entonces, para que no salgas de la curva, es que se considera un peralte, ¿no? O sea, se le da un peralte, ¿no? Para cada velocidad de operación o específica se adopta un coeficiente de fricción transversal. O sea, para poder hacer el cálculo de los elementos que tenemos en una curva, dice, y para dar, por ejemplo, ¿cuál es uno de los elementos más importantes en una curva? El radio es. Entonces, para determinar cuál va a ser el radio mínimo, etcétera, se maneja un coeficiente de fricción. Si recuerdan ustedes, cuando estamos haciendo calculando la distancia de velocidad de parada, la distancia de frenado, etcétera, en la primera parte que hemos estado viendo, hemos utilizado un coeficiente de fricción. ¿Pero qué se llamaba ese coeficiente de fricción? Longitudinal. En cambio, en las curvas se llama coeficiente de fricción transversal, que son coeficiente, como su nombre indica, es un número que, en base a las características de
del camino, o sea, si además está mojado o no está mojado, podemos adoptar, o sea, los científicos te dan un rango de estos coeficientes de fricción transversal. O sea, el coeficiente de fricción transversal, ¿cuándo se usa? En una curva. Eso. El coeficiente de fricción longitudinal, que hemos estado viendo, es para determinar distancias de parada, o es otra cosa, en tramos rectos. En cambio, en la curva, el coeficiente que se usa se llama transversal, ¿no? ¿Listo? Eso es lo que hay que ir entendiendo. Se adopta un coeficiente de fricción transversal movilizable que sea seguro en condiciones críticas. F, coeficiente de fricción, T, máximo. O sea, eso es coeficiente transversal máximo. Como son pavimento mojado, o sea, les he dicho, depende de la situación, generalmente un pavimento mojado es más crítico, o sea, se desliza más fácil. En cambio, cuando está el pavimento seco es menos accidentado, o sea, hay más seguridad. Entonces, hacemos estos coeficientes para pavimentos mojados, ¿no? Y estado desgastado de las llantas, o sea, no hay adecuada fricción entre llanta y el pavimento, o sea, la capa de soldadura. Y un peralte suficiente, E máximo, tiene que tener un peralte suficiente, obteniéndose así el radio mínimo de la curva que genera la fuerza centrífuga que puede contrarrestar con estos valores seleccionados. Entonces, ¿cuánto es eso? Aquí, ustedes tienen un poquito, le voy a aumentar tamaño para que vean mejor. Entonces, ¿qué es lo que queremos aprender? El radio mínimo en una curva circular, estamos hablando de la planta, seguimos en la planta, es el límite para una velocidad específica. Entonces, el radio mínimo es igual, esta es una fórmula que tienen en su libro muy importante, que es la velocidad, aquí dice velocidad BSH, velocidad específica, es eso, quiere decir al cuadrado, entonces la fórmula, y dividido entre 127, multiplicado por el peralte máximo que va a tener nuestro camino, más el coeficiente de fricción transversal máximo, ¿no? Entonces, esta formulita es muy importante para poder saber cuál es el radio mínimo que necesito para darle, ¿qué? Aquí dice, para que tengas seguridad y no tengas problema debido a la fuerza centrífuga, ¿no? De la curva que genera la fuerza centrífuga. Entonces, lo que tiene que ser como mínimo, para que no se salga por fuerza centrífuga, es definir el radio mínimo. El radio mínimo está dado por esta forma. Y vuelvo a repetir, aquí podría usar la velocidad de proyecto, o lo que hacen los colombianos, utilizan una velocidad un poco mayor a la de proyecto para darle mayor seguridad a los conductores, ¿no? Por ejemplo, en la época que yo estudiaba, esta era la velocidad de proyecto. Entonces, si iba a mayor velocidad, que se mate ese conductor. Listo. Así se decía en el diseño. Cuando uno diseñaba, esta era la velocidad de proyecto y listo. Y si va a mayor velocidad, bueno, pues no quiere cumplir con lo que es la seguridad y pueden ir los conductores a mayor velocidad, pero va a tener el problema de la fuerza centrífuga, se le va a querer salir el carro. Entonces, para eso es que las últimas normas han dicho, bueno, ya que hay vehículos modernos, más veloces, mayor aceleración y todo, ya aumentaremos un poquito a esta velocidad de proyecto y la han vuelto velocidad específica, ya no de proyecto. Por eso es que se cambia un poco para que tengan idea, no en los tramos rectos velocidad específica, sino en los elementos críticos. Entonces, ¿cuáles son los elementos críticos? Una curva. La curva es crítica. Entonces, para que no se salga por fuerza centrífuga, esto está calculado y está dado como radio mínimo. Es lo que nos están diciendo. Y este radio mínimo está dado por la velocidad específica dividido entre 127 por el peralte máximo que se adopta para esa carretera, más el coeficiente de fricción transversal máximo, no coeficiente longitudinal, ¿no? Este es transversal, es otro. El radio mínimo de curvatura solo debe ser usado en situaciones extremas donde sea imposible
la aplicación de radios mayores. O sea, ¿qué quiero decir esto con estas dos líneas? Dice que este radio mínimo debemos usar, o sea, como si estoy haciendo el diseño de un camino, en situaciones donde no se puede aumentar más radio. Entonces, como mínimo, bueno, voy a usar esto. Pero normalmente debemos usar en valores mayores a este mínimo, ¿no? O sea, lo correcto es tener radios mayores al mínimo, porque no voy a trabajar con puro mínimo. Si yo estoy haciendo un diseño de una carretera, conviene trabajar con radios mayores al mínimo, no al mínimo. Puro mínimos es malo. Por eso es lo que dice aquí. El radio mínimo de curvatura solo debe ser usado en situaciones extremas, o sea, en situaciones críticas, nada más, donde sea imposible la aplicación de radios mayores. O sea, no podemos aumentar el radio, entonces, bueno, pues en ese caso, ni modo, usamos este radio mínimo. Pero después hay que tratar siempre de tener mayores valores de radios, no el mínimo, ¿no? Pero esta es la fórmula para determinar el radio mínimo. En Colombia, para carreteras primarias y secundarias, se establece como peralte máximo, este peralte máximo, máximo el 8%. En Bolivia también usamos bastante el 8%, el cual permite no incomodar a aquellos vehículos que viajan a velocidades menores, especialmente a los vehículos con centro de gravedad muy alto y a los vehículos articulados. O sea, el tracto camión articulados es que tiene con remolque, ¿no? Los cuales pueden tener un potencial de volcamiento de su carga al circular por curvas con peraltes muy altos, ¿no? Entonces, por eso es que dice, bueno, vamos a usar peralte. El peralte, por ejemplo, este peralte, así como he hablado del bombeo, a ver, acuérdense, he hablado del bombeo. Les he dicho que el bombeo normalmente debía ser 2%, podemos tener de 3, 4 e incluso 5, les dije, hasta el extremo de 5, pero no, el máximo más o menos es 4. Ya, listo, eso es el bombeo. Pero ahora nos están hablando de los peraltes. Y el peralte, por ejemplo, máximo, en carreteras, dependiendo de las condiciones, es 12, el máximo. De ahí tenemos que bajar. El máximo, si es 12, no puedo decir 14, porque ya está pasándose del 12. Y como usamos, aquí dice E máximo. Entonces, el peralte máximo en carreteras se puede llegar hasta el 12%. Después, 10%. Normalmente vamos bajando. Después, 8%, que aquí está. Peralte 8%. Y podemos hacer peraltes máximos del 6%. 6%. ¿Pero dónde? En zonas urbanas. Dentro de la ciudad, por ejemplo, los peraltes como máximo va a ser 6, como máximo. Entonces, hacemos con 4, con 3, con 5, no con 8. ¿Por qué? Porque si yo le hago una inclinación en una curva, en un área urbana, ¿qué es lo que va a pasar? En un lado de la carretera podría estar bien las viviendas a un nivel, pero al otro lado de la carretera, ¿qué va a pasar? Generalmente los dos tienen la misma altura, ¿no ven? Las casas, si tú ves una carretera a un lado y al otro lado, generalmente son a la misma cota. Al otro lado va a quedar entesado, digamos, la casa. O sea, ¿por qué? Porque he hecho el peralte de 12%. Por eso es que el peralte en zonas urbanas, el máximo que se debe usar de acuerdo a normas, dice 6%. Esas cositas es la que tienen que ir aprendiendo, ¿no? O sea, y pueden que en su libro esté en algún lugar, y si no está, entonces yo les puedo decir que es así como se maneja, ¿ya? El 6% es el peralte máximo en zonas urbanas. Máximo, pero no, con eso no quiere decir que voy a estar trabajando con puro 6%, ¿no? O sea, si se puede, hay que bajar del máximo un poco, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. A su vez, para carreteras terciarias, especialmente en terreno montañoso, o sea, caminos vecinales, así carreteras terciarias, en terrenos montañosos y escarpados. Escarpados es cuando tenemos farellones, precipicios, les he comentado, donde es difícil disponer de longitudes de entretangencia amplias,
¿Se acuerdan que les he enseñado también las entretangencias? ¿Qué es la entretangencia? Una distancia horizontal entre el PT y la nueva curva que es el PC. Entonces, entre esos dos tenemos una longitud de entretangencia. Les he comentado también que esa entretangencia depende de la velocidad con la que estás diseñando, pero así a priori podemos decir que sería como mínimo 30 metros, así estimando, digamos, ¿no? O sea, sin saber mucho de la velocidad, etcétera, etcétera, 30 metros conviene de entretangencia, ¿ya? Eso es lo que dice. Pero aquí vuelvo a repetir, a su vez para carreteras terciarias, especialmente en terrenos montañosos y escarpados, donde es difícil disponer de longitudes de entretangencia amplias, por lo que no es fácil hacer la transición de peralte, se considera que el peralte máximo más adecuado es del 6%. O sea, para no tener problemas, usamos un peralte máximo del 6%. En caminos vecinales, terciarios, dice, ¿no? Eso es lo que está comentando. Estas palabras, estos términos, estos comentarios son de normas, o sea, un poco indicando cómo debes hacer tu diseño de la carretera, ¿no? ¿Qué más habla? Por ejemplo, el coeficiente de fricción transversal, no es el lateral. Entonces, el coeficiente de fricción transversal máximo, dice, está determinado por numerosos factores, entre los cuales se encuentra el estado de la superficie de rodadura, la velocidad del vehículo y el tipo y condiciones de las llantas de los vehículos. O sea, este coeficiente de fricción transversal no solamente depende de un solo dato, sino de varios. Está determinado por numerosos factores, dice, entre los cuales se puede mencionar el estado de la superficie de rodadura. O sea, si es de ripio o si es con pavimento flexible, varía, ¿no? De la velocidad del vehículo, del tipo de vehículo y condiciones de las llantas. No vamos a estar viendo de cada vehículo cómo están sus llantas, si están gastadas o qué. Entonces, dice, todos esos factores influyen para determinar este coeficiente de fricción. ¿Qué hace cuando estamos haciendo un diseño? Se adoptan los valores de coeficiente de fricción transversal máximo dados por los estudios recientes del AASHTO, los cuales se indican en esta tabla 13.3. 3.13. O sea, aquí tenemos estos valores que nos da el AASHTO, ¿no? Entonces, velocidad específica. 20, aquí por eso es que va a 130. Si hemos estado diciendo que nuestras velocidades de proyecto son 110, ¿no? Pero cuando utilizo velocidad específica hemos aumentado un 15% a estas velocidades, por eso que llegamos hasta 130, ¿ya? Los coeficientes de fricción transversal, este coeficiente de fricción transversal es de la fórmula, tenemos valores de 0,35 para velocidades bajas y para velocidades altas de 0,08. Entonces, esos son nuestros coeficientes de fricción transversal máximo. Entonces, cuando nosotros estamos queriendo sacar cuál es el coeficiente de fricción, sabemos cuál es la velocidad específica y si la velocidad específica es 85, por ejemplo, interpolamos entre estos dos valores y ponemos un valor más aproximado, ¿no? O sea, es lo que se acostumbra a hacer, ¿no? Bueno, ya saben, o sea, en nuestro libro tenemos cuáles son los valores que adopta la AASHTO o recomienda para tener estos coeficientes de fricción transversal. Después dice, en la tabla 3.14 y en la tabla 3.15 se presentan los radios mínimos absolutos, o sea, en base a esta formulita que está en la parte superior de la diapositiva, calculados con la ecuación 3.34, ¿no? 3-34. En base a esta fórmula se calculan los radios mínimos para las velocidades específicas indicadas, los peraltes máximos recomendados y los coeficientes de fricción transversal máximo. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos estas tablas. Eso es lo que nos están diciendo.
Entonces, el radio mínimo aquí, el calculado es con la fórmula. ¿Con cuál fórmula? No se olviden nunca, esta fórmula es muy importante. Es el radio mínimo de una curva circular. Entonces, ese radio mínimo calculado es estas. Son los valores en base a estas velocidades y a estos coeficientes de fricción que están aquí anotados. Por ejemplo, aquí tenemos para 130.008. Y si revisamos, aquí está para 130.008, ¿no? O sea, ahí están nuestros coeficientes de fricción, esos mismos estamos usando, ¿no? Por ejemplo, aquí, para velocidad específica de 40, dice el coeficiente 0.23. ¿De dónde estamos sacando 0.23? Aquí está, para 40, 0.23, ¿no? Entonces, esos son los coeficientes de fricción transversal. El peralte. Hemos dicho que los peraltes, el máximo se puede llegar hasta el 12%, de ahí vamos bajando. Entonces, tenemos una situación donde aquí dice radios mínimos absolutos para peralte máximo de 8% y fricción máxima, carreteras primarias y secundarias. Entonces, a toditos para 8%. Entonces, estos valores que se obtienen aquí en esta tabla son, ¿de dónde se sacan? De esta fórmula. Aquí se pone peralte máximo 0,08, más el coeficiente de fricción que tenemos para determinar la velocidad. Entonces, el radio mínimo hemos obtenido y hemos sacado aquí. Pero estos radios, para fines de cálculo, o sea, cuál sería el radio mínimo para que uno sepa, para una velocidad específica de 40, el radio mínimo tiene que ser 41. El mínimo. Con eso no quiere decir que tengo que trabajar con puros radios mínimos de 41. No, tengo que trabajar mayores a estos mínimos. Y así tenemos para 130 de velocidad específica 832 metros de radio. Aunque dio el cálculo 831,7 cuando redondeamos. Por ejemplo, da 667, 667. Este es 501,5, 502. Y así, estos son los valores que podríamos nosotros usar como para nuestro cálculo, si es que tengo el mínimo. Pero vuelvo a repetir, esos mínimos no son tan recomendados usar a lo largo de todo el camino. Tengo que usar mayores a los mínimos. Esto es lo mínimo, lo más triste que podría poner, dice en otras palabras, ¿no? O sea, si hago con 40 kilómetros por hora, cuando tengo peralte de 8% en esa curva, 41 metros sería el mínimo, ¿ya? Es lo que nos está dando en esta tabla. Y para terminar hoy la clase, dice radios mínimos absolutos para peralte máximo del 6%. Si yo cambio el peralte al 6%, entonces tengo estos radios mínimos para esa circunstancia, ¿ya? Bueno, ahí vamos a quedar. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Ahora me toca otra materia, en 2 minutos, ¿no? ¿Listo? ¿Está bien? No hemos avanzado mucho, pero entonces vamos a seguir después, ¿ya? Hasta mañana entonces, nos vemos.